Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la segunda parte del noticiero matutino El Solitario.blogspot.mx y pues eh, me, me dispongo a hacer lectura a una nota también publicada en Blog de Izquierda muy interesante que dice más o menos así: comentarios. CEP dice que reforma laboral evitará deserción escolar y Felipe Calderón Hinojosa revira a la Amnistía Internacional por tortura. ¿Qué dijo el secretario qué dijo el secretario de Educación, José Ángel Córdoba Villalobos? Que la reforma laboral evitará la deserción escolar porque le permitirá a entre 50% y 60% de los estudiantes que entran a la universidad tener un ingreso que les permita trabajar y estudiar, ya que muchas veces la familia de los estudiantes requiere de apoyo económico del estudiante. Comento, es el comentario de Víctor Hernández. Esta declaración es tan imbécil en tantos niveles. Veamos. 1. Asume que por arte de magia se van a generar empleos simplemente por la reforma laboral, lo cual ha sido descartado tanto por la iniciativa privada como por expertos en la materia. Acordémonos un poquito de lo que dijeron los europeos cuando se dieron su vuelta por acá, y también incluso la organización de trabajadores internacionales, que también pues piensa que esto no va a generar empleos como se piensa. 2. Asume además los empleos que se generarán le van a dar suficientes ingresos a los trabajadores como para poder trabajar pocas horas y además estudiar, cuando lo que busca la reforma laboral es pagar menos. Ojo, la mayoría de los empleos en México pagan los salarios mínimos. ¿Así va a poder un estudiante estudiar y ganar lo suficiente para ayudar a su familia? Asume además que el Estado no le va a ayudar económicamente a los estudiantes universitarios, por lo que van a tener que trabajar. Pero resulta que, y esto demostró en el Distrito Federal, lo que disminuyó el crimen y la deserción escolar fueron las becas a los estudiantes. Qué bueno que Córdoba Villalobos ya se va. Estupideces como las que dijo Córdoba Villalobos no le ayudan al país. Pues sí, es cierto. Pero bueno, al rato va a venir otro y va a decir cosas peores todavía. Que el gobierno de Felipe Calderón le reviró a Amnistía Internacional, ONG que le echó en cara que en los últimos 5 años aumentó la tortura en México, alegando que Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que en alguno de los casos que ha documentado se haya dictado una sentencia condenatoria por un delito de tortura. Bueno, ya está, haría mi comentario, pero voy a dejar que hable Víctor Hernández. Vean lo cínico y lo idiota de esta declaración. Amnistía Internacional está echándole en cara al gobierno federal panista que en los últimos 5 años aumentó la cantidad de denuncias ante la CNDH por tortura. Estas denuncias obviamente van acompañadas de evidencia médica, pero el gobierno usurpador de Felipe Calderón lo que responde es por qué no hubo sentencias condenatorias, nunca ocurrieron, cuando el gobierno federal nunca quiere admitir las recomendaciones de la CNDH. Así que el revire de Calderón no es otra cosa más que un intento de tapar sus propias chingaderas. En esencia, lo que está diciendo Calderón es: no hay tortura porque no hay castigado a quienes torturan. Qué bueno que ya se va. Ojalá que la Corte de la Haya lo sentencie por todas las tropelías que cometió desde que usurpó la presidencia. Completamente de acuerdo con el señor Víctor Hernández. Es una canallada esto. ¿Cómo se atreve a decir esto este señor Calderón? Es un... en serio, una persona completamente que vive en su mundo, en Calderolandia, donde toda la gente es feliz por sus tonterías. Este presidente de verdad ha sido una cosa nefasta. El permitir que una persona se imponga sobre la voluntad popular a México le ha costado muy muy caro, y ahorita nos puede salir más caro, pero a lo mejor hasta les sale caro a ellos de tanta tropelía que nos están haciendo. Pues
Imagínense cómo es el descontento de la gente. La jornada publica una nota que inicia así: busca PAN arrinconar a PRI con reforma laboral. Cogua. El tricolor está a favor del diálogo por centrales obreras y sindicatos independientes, aseguró. La reforma laboral, este artículo está publicado por Roberto Garduño. La reforma laboral no debe sobrepolitizarse, porque los grupos representados en la Cámara de Senadores deberán dejar cualquier interés partidario por el interés de la nación, sostuvo el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Pedro Joaquín Cogua, tras concluir su participación en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe. Expuso que las fuerzas políticas deben procurar que la reforma laboral cuaje, que debe ser aprobada porque si bien la minuta que llegó al Senado procede de la Cámara de Diputados, no es perfecta, si tiene avances muy importantes en materia de flexibilidad del mercado laboral y ayuda a la productividad de la pequeña y la mediana empresa con objeto de crear mayor número de empleos, sino por decir de esclavos. El PRI está porque salga la reforma laboral, que se dé un diálogo con el movimiento obrero organizado y con el movimiento obrero llamado independiente con acuerdos. ¿El PAN pone en riesgo la aprobación de la reforma?, se le preguntó. El PAN está actuando más de acuerdo a sus intereses de partido que en función de los intereses de la nación. ¿La transparencia sindical será la piedra que obstaculice la reforma? Hay planteamiento de transparencia en esta reforma, que no todos los sindicatos, sino que lo hacen en el apartado. En consecuencia, debe haber un diálogo con ellos, organizaciones sindicales, respecto a este tema. Hay una entrevista del PAN tendiente a arrinconar a los dirigentes sindicales, más que a construir acuerdos. En el PRI como partido no estamos en contra de la transparencia sindical, siempre y cuando tenga congruencia con lo que establece el artículo 123 de la Constitución y en consonancia con lo que establecen todos los tratados internacionales. Ayer, senadores de su partido y líderes sindicales llamaron al presidente electo Enrique Peña Nieto a que frene la reforma para dar mayor tiempo a la negociación, se le preguntó. Hay tiempo, todavía estamos dentro del plazo de 30 días para que el Senado vote la iniciativa. Los priistas coincidieron en que la reforma laboral debe salir adelante porque México necesita cambios. Pedro Joaquín Cogua expuso que para echar a andar la reforma a la Ley Federal de Trabajo debe implementarse cambios constitucionales para que ésta entre en vigor. Los compañeros legisladores deben encontrar la técnica legislativa adecuada para ver de qué manera se puede incorporar la transparencia sindical de acuerdo a lo que establece la Constitución. Hay que valorarlo y es muy probable que se necesite una reforma constitucional. ¿Reforma constitucional? Hay que procurar que los cambios que se hagan a la Ley Federal de Trabajo tengan una base constitucional. Así que los priistas no solamente quieren hacer un cambio a la reforma de la Ley del Trabajo, sino también a la Constitución, para que todos los asuntos que entran que pueden parar esta reforma, que pueden obstaculizar la situación de esta reforma, pues hay que cambiar la Constitución para que cuajen con sus intereses. Bueno, no más comentarios. Sabemos la posición del PRI, sabemos que a lo que vienen y qué van a hacer con el pueblo mexicano, y pues tenemos que por eso organizarnos y ponernos abusados para que no siga pasando sus tropelías del PRI, porque vienen con todo a llevarse todo lo que no pudieron llevarse en 12 años. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público asegura que habrá beneficios por la ley contra el lavado de dinero. Esto en Aristegui Noticias. La dependencia señala que la ley aprobada por el Senado dará las herramientas para identificar el origen de las transacciones financieras que se hacen en efectivo en el país. La aprobación de la ley contra el lavado de dinero por parte del Senado dará al sistema financiero más herramientas para combatir la actividad
de criminales, aseguró el titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Valle Pereña. Dijo que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fueron a favor del sistema financiero, ya que 70% de las transacciones financieras en el país se hacen en efectivo y no existe un control real sobre el origen de estos recursos. De esta forma pensamos que la cancha se está nivelando y que sí nos va a dar mucho más herramientas para combatir efectivamente las actividades del crimen, subrayó. Entrevistado en el marco de la Cuarta Convención Financiamiento y Especialización en México, comentó que estas organizaciones ilícitas, más que tener su dinero en cuentas, los bancos lo invertían en casas, autos, joyas, terrenos, entre otros. Con relación al aumento que se dará en la recepción de reportes de operaciones inusuales y relevantes, Valle Pereña mencionó que otra ventaja es que esto se hace a través de sistemas y manera electrónica, lo que permitirá hacer una clasificación y un análisis más personal. Y es que de acuerdo con la ley reciente aprobada, ahora los contadores, abogados, joyeros, inmobiliarios, entre otros, deberán reportar también esas operaciones, como lo hacen actualmente los bancos e intermediarios financieros. ¿Cuándo se lava en México? ¿Cuánto se lava en México? Respecto a los 14 millones de dólares que presuntamente se lavan en México al año, el funcionario comentó que lo más cercano que se tiene es de acuerdo a cálculos realizados en 2007 y 2008. Dicha cifra no tiene explicación clara y tampoco implica que sea ilícito en su totalidad, sino que quizá provenga del comercio informal. Pues cada vez vemos que va a ser más complicada esta situación. Esta actividad que va a emprenderse para las cuestiones de parar el lavado de dinero, por lo menos el que se hace en efectivo, pues yo quiero decir que no va a ser tan ¿cómo les explico? Tan contundente por el hecho de que existen otras vías, y no estoy hablando nada más de la financiera, de hacer llegar a estas situaciones. Y cabe recalcar que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también es una secretaría dentro de México que tiene grandes historiales de corrupción, y que pues no es muy sencillo nada más repartir un poco más de dinero para para evitar que caiga la justicia. Y pues en ese sentido pues habría que pensar en qué tan eficaz puede llegar a ser una reforma de este tipo para la situación en la cual por la cual la situación está viviendo el país. Y pues eh, habría que hacer un análisis un poquito más pormenorizado de esta situación. Y bueno, me retiro un minutito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo regreso para hacer la tercera parte. Salud.